¿Pensando en comprar una cámara fotográfica? Te doy 5 consejos para que no metas la pata en tu elección. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. La elección de tu cámara fotográfica no es algo que debas hacer a la ligera, valen una pasta, y un error en la elección puede llevarte a no aprovechar al máximo su potencial o a no conseguir las fotografías que te gustaría hacer. Así que vamos con estos 5 consejos. En primer lugar, compra una cámara de objetivos intercambiables. Recibo muchísimas consultas sobre este tipo de cámaras. Estas cámaras son las llamadas de tipo bridge y básicamente son una cámara reflex con prácticamente las mismas prestaciones que una cámara reflex, pero que en este caso llevan un objetivo integrado que no podemos cambiar. ¿Problema de esto? Al no poder intercambiar las lentes, los fabricantes se ven obligados a montar una lente lo más polivalente posible, que nos permita fotografiar desde un paisaje en modo gran angular hasta objetos lejanos como si llevásemos montado un teleobjetivo. Esto hace que este tipo de objetivos sean demasiado oscuros para lo que normalmente manejamos en fotografía y no aporten una nitidez demasiado buena. Digamos que al tener que cubrir diferentes campos de la fotografía no destaca especialmente en ninguno. En cambio, una cámara de objetivos intercambiables te va a ofrecer las mismas prestaciones o más que una cámara de este tipo y además te va a ofrecer la versatilidad de poder colocar delante del sensor la lente que tú quieras. Y esto te garantizo que te abre un abanico de posibilidades impresionante. Desde una lente gran angular para fotografiar paisajes con filtros de fotografía, o distancias focales intermedias que te permitirán conseguir bonitos retratos. Distancias focales altas para elementos lejanos o fauna. E incluso lentes macro para magnificar los elementos más pequeños. Las cámaras de objetivos intercambiables no solo están preparadas para trabajar con lentes fotográficas, podemos incluso trabajar con lentes especiales, como por ejemplo telescopios e incluso lentes de microscopio. Ya tienes claro que tu cámara debe ser de objetivos intercambiables. Ahora la siguiente cuestión, ¿reflex o mirrorless? La diferencia básica entre ambos sistemas es que en las cámaras reflex el visor funciona a través de un espejo, mientras que en las cámaras mirrorless este espejo ha desaparecido y lo que vemos a través del visor de la cámara es una pequeña pantalla. El sistema reflex es bastante más antiguo que el sistema mirrorless y por supuesto tiene sus ventajas y sus desventajas, y sus partidarios y sus detractores. En lo referente al aspecto fotográfico y videográfico, tanto una reflex como una mirrorless más o menos actuales nos van a ofrecer resultados equivalentes. Entonces, ¿dónde está verdaderamente la diferencia más allá del espejo? En el tamaño y peso de cada sistema y en la tendencia del mercado. Las cámaras mirrorless, al no tener incorporado el módulo del espejo, son cámaras más pequeñas, compactas y ligeras. Esto también se traslada a las ópticas. Las ópticas exclusivas para cámaras mirrorless son también más pequeñas y ligeras. La tendencia del mercado, por otro lado, también es claramente hacia las cámaras mirrorless. ¿El motivo? Prescindir del módulo del espejo y sustituirlo por electrónica y una pequeña pantalla abarata costes de fabricación. En cualquier caso, la decisión la tienes tú. Como te he dicho, a día de hoy, tanto una cámara reflex como una mirrorless más o menos actuales te van a ofrecer resultados equivalentes. En tercer lugar, el formato de sensor importa. El tercer hándicap que debes valorar es el formato de sensor, aunque como veremos dependerá en gran medida de nuestro presupuesto. Los sensores grandes, full frame, son los que mejor relación señal-ruido nos van a ofrecer. Esto quiere decir que en situaciones de poca luz serán los sensores que nos den una imagen más limpia, de mayor calidad, pero también son los sensores más caros. Y esto se traslada a las ópticas, ya que para poder aprovechar el 100% de lo que un sensor full frame nos puede ofrecer, tendremos que utilizar ópticas de alta calidad. Justo en el lado opuesto tenemos los sensores pequeños, micro 4 tercios, que tienen la mitad de tamaño de un sensor full frame. Ojo, no debemos confundir tamaño con resolución. Podemos encontrar sensores pequeños, micro 4 tercios, con mayor resolución que los sensores full frame y que por tanto nos van a ofrecer imágenes más grandes que un sensor full frame. Sin embargo, los sensores pequeños nos van a ofrecer una peor relación señal-ruido,
es decir, en condiciones de poca luz, que es cuando una cámara realmente demuestra hasta dónde puede llegar, nos van a ofrecer normalmente imágenes más ruidosas, con menos calidad. Pero sin embargo, también serán los sensores pequeños los que nos ofrezcan una mayor profundidad de campo para una misma distancia focal utilizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la región enfocada en la fotografía utilizando la misma distancia focal será más grande, más amplia en un sensor micro 4 tercios que en un sensor full frame. Y esto hace que los sensores pequeños sean especialmente indicados para fotografiar elementos muy pequeños, es decir, fotografía macro. Y en un punto intermedio tendríamos el sensor APS-C, con un tamaño entre un 25 y un 30% más pequeño que un sensor full frame. Este sensor lo montan casi todas las cámaras de iniciación que vamos a encontrar en el mercado, y sin destacar especialmente ni hacia un lado ni hacia el otro, ni hacia los sensores grandes ni hacia los sensores pequeños, nos van a ofrecer lo mejor de cada mundo. En cuarto lugar, el presupuesto. El presupuesto es posiblemente el aspecto más importante en nuestra decisión. Pero déjame que te diga una cosa, no centres el 100% de tu decisión en tu presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Enumera tus necesidades como fotógrafo y decide qué tipo de sensor, qué gama y qué tipo de cámara necesitas realmente. Y si compruebas que la cámara que necesitas se escapa de tu presupuesto, es preferible esperar y hacer un pequeño esfuerzo hasta llegar a alcanzar ese presupuesto que hacerte con una cámara de menores prestaciones a las que verdaderamente necesitas, que se te acabará quedando pequeña en muy poco tiempo. Dicho esto, serán los sensores más pequeños los que se ajusten mejor a los presupuestos más bajos, y dentro de ellos será el sensor APS-C el que probablemente cubra todo el abanico de posibilidades para un fotógrafo aficionado, ya que se trata del sensor que montan prácticamente el 100% de cámaras de iniciación. Las cámaras full frame serán las que se ajusten mejor a los presupuestos más altos, ya que dentro de esta gama de cámaras encontramos la gama profesional y las cámaras de gama alta. Y en quinto lugar, ¿y la marca? El eterno dilema. Aunque afortunadamente tengo que decirte que a día de hoy esa eterna disputa entre Canon y Nikon está desapareciendo, sobre todo por la llegada de marcas muy potentes al mercado. Aunque seguirás encontrando rivalidades y vas a encontrarte defensores a capa y espada de marcas concretas, tengo que decirte que a día de hoy cualquier cámara más o menos actual, independientemente de su marca, te va a permitir conseguir fotografías realmente muy buenas. La verdadera diferencia entre unas marcas y otras las vamos a encontrar en sus prestaciones para disciplinas concretas de fotografía o de vídeo. Por ejemplo, la marca Olympus se ha posicionado muy fuerte en la disciplina de fotografía macro, ya que tiene funcionalidades para poder realizar apilamientos de enfoque directamente en el momento de realizar la fotografía, lo que nos va a ofrecer una profundidad de campo extra para este tipo de imágenes. O por ejemplo, en la disciplina de fotografía nocturna, con su Light Composite, que nos va a permitir realizar iluminaciones en las fotografías mientras vamos viendo en directo el resultado que obtenemos. Por otro lado, por ejemplo, Sony es una marca que se ha posicionado muy bien en el aspecto de la videografía, por las excelentes prestaciones que suelen tener sus cámaras para este tipo de trabajos. Y hasta aquí llegan estos 5 tips o consejos para que puedas elegir tu primera o tu próxima cámara fotográfica. Como ves, no te he hablado ni de marcas ni de modelos concretos porque si no, no terminaríamos nunca. Y como te he dicho, a día de hoy, cualquier cámara más o menos actual te va a permitir conseguir fotografías excelentes. Así que piensa lo que necesitas que te aporte tu cámara y busca la información correspondiente. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. Adiós.